Bueno, buenas tardes. Espero que con este último video nos permita terminar de comprender o al menos adquirir las bases generales del sistema nervioso. Esta sería la última parte, que es sistema nervioso autónomo, que corresponde a todo el control que se realiza sobre nuestras vísceras, o sea, sobre nuestro medio interno. Esperamos que les sea de utilidad y muchísimas gracias. Un punto importante dentro del sistema nervioso, de lo que nosotros mínimamente debemos saber del sistema nervioso, es el estudio del sistema nervioso autónomo. ¿Y por qué? No solo como base para poder entender el funcionamiento de los órganos o de nuestro medio interno, sino también esta parte del estudio es muy importante como base para poder comenzar a entender después posteriormente la farmacología. Es así que si nosotros teníamos el sistema nervioso que se dividía en sistema nervioso central y periférico, en ese punto ya claramente está entendido que en el periférico nosotros a su vez lo podemos dividir en la parte motora y en la parte sensitiva. La parte sensitiva o aferente, que viaja por los nervios craneales y los nervios raquídeos y no discrimina entre la parte somática y la parte autónoma. Es decir, que la información entra por el canal que corresponde de acuerdo a la calidad de la información y llega hasta el lugar donde va a conseguir respuesta. Veamos entonces en la parte motora. Nosotros ya vimos la parte somática, que viaja, la vía motora descendente o eferente, viaja desde el cerebro, desde la base del cerebro principalmente, hacia los músculos estriados, que son conjuntamente con la parte ósea, ese sistema locomotor, el manejo de nuestro cuerpo, será principalmente a través de esta vía. Ahora nos queda la parte autónoma. La parte autónoma, o sea, el manejo de nuestro medio interno. Este sistema nervioso autónomo está dividido en sistema nervioso parasimpático y simpático. ¿Por qué se divide así? Simplemente porque sus efectos son antagónicos. Vamos a ver entonces el mismo. Entonces, ¿dónde va a ejercer su efecto el sistema nervioso autónomo? Recordemos que estamos hablando de la parte motora, o sea, de salida, la eferente. El papel es importante, por ejemplo, en el control cardiovascular, en el control de la secreción y motilidad de todo el aparato digestivo, en la temperatura corporal, en la regulación de la misma, en la regulación de la pupila, de la apertura de la pupila, en la respiración, en los procesos, en la regulación del ciclo, inspiración, expiración, en los procesos tanto de micción como de defecación, en los procesos de erección. Todos esos procesos son controlados por medio del sistema nervioso autónomo. ¿Qué actividades va a regular? Va a regular, o sea, sus efectores, ¿cuáles van a ser? Va a estar el músculo liso, el músculo cardíaco y también las glándulas. ¿Qué tipo de glándulas? Las glándulas, tanto endocrinas como exócrinas, van a ser reguladas por el sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, si tenemos en cuenta la imagen que ya la hemos usado anteriormente, habíamos visto en sistema nervioso la integración y coordinación de la parte sistema nervioso somático, es decir, la parte voluntaria, la que controla el músculo estriado. Ahora vamos a ver el control y coordinación de nuestro medio interno, quienes lo realiza el sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, ese sistema nervioso autónomo, lo que nosotros vamos a ver es la vía de salida, o sea, vamos a ver la parte eferente. ¿Por dónde viaja esa raíz eferente que nosotros vamos a ver cómo llega al efector? A través de los nervios craneales y de los nervios raquídeos. Entonces, vamos a comenzar a analizar. Ahora les dejo esta frase como para que se les grabe fuertemente. La vía motora o eferente son diferentes en la vía somática con respecto al sistema nervioso autónomo.
Por ello, los vamos a ver ahora por separado. ¿Por qué no hicimos lo mismo con la vía sensitiva o aferente? Porque la vía sensitiva o aferente es común para la vía somática como para el sistema nervioso autónomo. Entonces, en el caso del sistema nervioso simpático, las raíces motoras salen desde los segmentos dorsales y lumbares de la médula. ¿Desde qué lugar? Desde las astas laterales que nosotros ya habíamos descrito previamente cuando formamos el nervio raquídeo. Sacábamos desde el asta lateral una raíz que salía también por el asta anterior. Entonces, desde la zona toracolumbar o dorsolumbar, ¿desde dónde? Desde la T1, desde el segmento medular T1 hasta el L2 aproximadamente. Desde todos esos segmentos, desde el asta lateral gris de la médula, salen las raíces del nervio simpático. Ahora, ¿qué pasa con las raíces parasimpáticas? El sistema parasimpático, también llamado cráneo sacro. ¿Por qué cráneo sacro? Porque sus raíces salen desde el tronco del encéfalo, acompañan a los nervios craneales, el tercero, séptimo, noveno y décimo, principalmente el décimo, o también llamado vago, es el que lleva la mayor parte de la inervación o control sobre los órganos de la cavidad torácica. Se llama cráneo sacro porque gran parte salen del tallo del encéfalo y una pequeña cantidad salen del segundo, acompañan al segundo y tercer nervio raquídeo sacro. Por lo que podemos concluir que dentro del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático, también lo podemos llamar tóraco-lumbar. ¿Por qué tóraco-lumbar? Porque las raíces motoras del sistema simpático emergen desde la zona torácica y la primera parte lumbar de la médula. Ahora, ¿cuál es el otro nombre o de dónde emergen las fibras del sistema nervioso parasimpático? El nombre los está diciendo, cráneo sacro. Nacen desde el tallo del encéfalo y desde la porción sacra de la médula, formando en este caso el nervio perínico. ¿Qué pares craneales están comprometidos? El tercero, el séptimo, el noveno y el décimo. Sobre todo, a través del décimo par bajan las raíces motoras del sistema nervioso parasimpático al tronco. Ahora, ¿cómo es la estructura de esa raíz nerviosa motora del sistema nervioso autónomo? Lo tenemos dibujado en segundo nivel. Ustedes pueden ver que tanto del tallo del encéfalo como de la médula espinal va a salir de un cuerpo neuronal, sale en los axones y llegan a un ganglio periférico, o sea que está fuera de la médula espinal, hacen sinapsis y posteriormente esos axones van a terminar haciendo sinapsis en un efector. Entonces, ¿cuál es el paso? Acá tenemos una fibra preganglionar y una fibra postganglionar. ¿Esto es igual en la parte somática? No, pues en el sistema somático nosotros tenemos una fibra que sale de la médula espinal, esa raíz motora, y termina en el efector. Mientras que en la parte autónoma nosotros vamos a tener una raíz preganglionar y otra postganglionar. Para poder identificar cuáles son las diferencias, las características en el sistema nervioso autónomo simpático y el sistema nervioso autónomo parasimpático, tenemos que en las fibras preganglionar, tanto simpática, que está en la parte superior, parasimpática en la parte inferior, en ambos casos las preganglionares son, como pueden ver, axones mielinizados.
tenemos la imagen del ganglio donde se realiza una sinapsis con la segunda neurona. En ese caso, el neurotransmisor en ambos casos es el mismo, acetilcolina. O sea que hasta acá la única diferencia es la longitud del axón. Como ustedes pueden ver, en el caso del sistema nervioso simpático, el ganglio está muy cerca de la médula en este caso. Mientras que en la primera neurona parasimpática, el axón es largo. Esa es la única diferencia. El neurotransmisor quedamos que es el mismo. Ahora veamos, en la segunda neurona, el axón en ambos casos es no mielinizado. Varían en la longitud. En este caso, la fibra simpática va a tener el axón postganglionar más largo, van a ser más largos, mientras que en el caso del parasimpático, ese axón va a ser mucho más corto. Veamos ahora qué pasa con los neurotransmisores cuando hay la unión con el efector. En el caso del sistema nervioso simpático, los neurotransmisores son noradrenalina o adrenalina, mientras que en el caso del parasimpático el neurotransmisor es acetilcolina. O sea que en la unión al efector es el único punto donde cambian los neurotransmisores. En el caso del sistema simpático es adrenalina o noradrenalina, mientras que en parasimpático el neurotransmisor es acetilcolina. Estas serían las diferencias que hay entre la raíz motora simpática y la raíz motora parasimpática. Bien, ahora veamos qué pasa con esa raíz motora simpática. Nacida del asta lateral de la médula, acompaña porque sale por el cordón anterior, acompañando a la raíz motora, y por un comunicante penetra la fibra simpática al ganglio simpático. En el ganglio simpático va a hacer sinapsis. Pero si nosotros pensamos en cuántas raíces preganglionares, si esas son suficientes para llegar a todos los órganos, claramente no, son pocas. Pensemos que solamente estamos hablando de la zona tóraco-lumbar de la médula. Entonces, ¿van a ser 1 a 1? Si la relación fuera 1 a 1, no llegaría a todos los órganos, a todos los vasos, para tener el control pensemos en el tronco, simplemente. Con eso ya tenemos suficiente. Por lo que nuestro organismo tiene la siguiente particularidad. Nosotros, hay un pequeño dibujo que está abajo a la izquierda, donde yo les dejé, tenemos esa fibra preganglionar, sería la 1. ¿Qué hacen las fibras preganglionares? Hacen varias sinapsis. ¿Cómo? Una fibra preganglionar va a hacer sinapsis, por un lado, con un cuerpo neuronal con el ganglio que está a la misma altura. Pero también otras raíces van a subir, van a hacer sinapsis con ganglios que están hacia arriba y otros que están con otros ganglios que están hacia abajo. ¿Qué pasa con esto? Entonces, de esta forma, vamos a tener múltiples fibras postganglionares. Vamos a tener, en el caso de la postganglionar, va a haber muchas más postganglionares que preganglionares. De esa forma, se aseguran que estén controladas todas las estructuras que tenemos en nuestro medio interno, digamos, a nivel del tronco. Ahora, nosotros en esta imagen tenemos una clara síntesis de lo que vimos hasta acá. Las fibras preganglionares simpáticas que nacen de la zona tóraco-lumbar son fibras, las preganglionares son cortas. Nacían del asta lateral y estas llegaban hasta un ganglio. Después, las postganglionares son largas y el neurotransmisor variaba con el efector, que era adrenalina o noradrenalina. Bien, ustedes lo pueden ver en la imagen que dice la fibra preganglionar, dice tórax simpática, la fibra torácica simpática y las simpáticas lumbares.
En ambos casos es lo mismo. Veamos las parasimpáticas. Nosotros tenemos que la preganglionar es larga y la postganglionar es corta, y el neurotransmisor con el efector es acetilcolina. Esto pasa también lo mismo en las fibras parasimpáticas sacras. Estamos en la misma situación. Pero tenemos otro componente más. En el caso del sistema nervioso simpático, tenemos que hay una excepción. Las fibras simpáticas preganglionares pueden llevar una fibra preganglionar simpática colateral, llega hasta la médula adrenal. La médula adrenal está dentro del órgano que se llama la glándula adrenal. La glándula adrenal está sobre del riñón. Esa glándula adrenal, vamos a pasar a ver qué pasa en ese lugar ahora en las próximas imágenes. Entonces, nosotros, por un lado, teníamos en las fibras simpáticas, teníamos la fibra pre y postganglionar, y ya sabemos que las postganglionares son mayor cantidad que las preganglionares. Pero ahora tenemos otra excepción, que tenemos que unas fibras preganglionares, que se llaman colaterales también, que salen de la médula espinal, van a salir y van a viajar sin pasar o sin hacer sinapsis por el ganglio. Entonces, sin hacer sinapsis por el ganglio, directamente viajan hacia la médula adrenal. En la médula adrenal van a hacer sinapsis con unos cuerpos neuronales que tienen los axones involucionados. En ese lugar, esas células van a producir adrenalina o noradrenalina. Ahora, ya no van a hacer sinapsis, ya no es un neurotransmisor. ¿Qué hacen con esa adrenalina o noradrenalina que liberan? La vuelcan a los vasos sanguíneos como hormona. Entonces, tenemos que en la médula adrenal llegan raíces preganglionares desde la médula, desde el asta lateral de la médula espinal. Ahí hacen sinapsis con neuronas que han involucionado sus axones, y en este caso esas células se llaman células cromafines, que están rodeadas por vasos sanguíneos. Al hacer sinapsis se estimula en las células cromafines la producción de adrenalina y noradrenalina, y en este caso va a ser como hormona. ¿Qué pasa aquí? O sea que nosotros, en el caso del sistema nervioso simpático, tenemos que adrenalina y noradrenalina se produce como neurotransmisor en la unión con el efector, y también se vuelca como hormona en la sangre. Por lo tanto, el efecto del sistema nervioso simpático va a ser más prolongado con el tiempo, y por otro lado se asegura que todas las estructuras de nuestro cuerpo, a todas las estructuras de nuestro cuerpo le llegue adrenalina. Si no está inervada, si su inervación es ineficaz o no está inervada, le va a llegar igual adrenalina como hormona. Bien, veamos entonces cómo es la terminal nerviosa del sistema nervioso autónomo. Esta terminal nerviosa podemos ver que se ramifica muy profusamente. Se ramifica muy profusamente de tal manera de asegurar la inervación de todas las células. O sea, recordemos que las terminales estas van a llegar al músculo liso, a músculo cardíaco y a glándulas, de tal manera que se aseguran fuertemente la inervación de todas las fibras por el sistema nervioso autónomo. Siguiendo con lo que estuvimos viendo en el punto anterior, nosotros podemos ver en el número 1 cómo se solapan o se entrecruzan las ramificaciones de dos fibras terminales. De esa manera se asegura la inervación. Por otro lado, si tomamos el segmento que está marcado en rojo, podemos ver, y lo vemos al mayor aumento, podemos ver
unas varicosidades y segmentos intervaricosos. ¿Dónde se van a encontrar las vesículas con neurotransmisores? Las vesículas con neurotransmisores se van a encontrar en las varicosidades. Entonces, si ustedes analizan cómo sería esa relación que existe entre esas vesículas y las células que van a tener los receptores para esos neurotransmisores, vamos a ver que la distancia es muy variable. Y esto efectivamente es así. Y conlleva a que, de acuerdo a cuál es el tejido, va a ser la distancia que hay entre la varicosidad y el receptor para el neurotransmisor. Esto modifica la velocidad indudablemente. Pasemos a ver entonces cuáles son las características de esta terminal nerviosa. Esta terminal nerviosa postganglionar ya dijimos que se ramifica mucho, se ramifica profusamente. Puede, como si fuera una copa muy amplia de un árbol. Y esas copas se van a entrecruzar con las copas de los árboles vecinos. De esa forma se entrecruzan las ramificaciones y eso nos asegura un buen plexo retículo que nos asegura la inervación de toda una zona o región. Por otro lado, esos axones terminales, esos presentan varicosidades. ¿Qué serían las varicosidades? Serían ensanchamientos. En esos ensanchamientos es donde están las vesículas con los neurotransmisores. Y entre las varicosidades hay segmentos que no tienen vesícula y estos se llaman segmentos intervaricosos. Entonces, el espacio intersináptico es de distancia variable, ya que si estamos hablando de ramas y que tienen las varicosidades no están todas a la misma altura, por lo tanto la distancia es variable. Hay lugares de nuestro cuerpo donde hay este tipo de sinapsis que de todas maneras la distancia que hay entre la varicosidad y el músculo efector es mínima, entonces la respuesta va a ser más rápida. Por ejemplo, en el músculo esfinteriano de la pupila. Por otro lado, como la distancia es variable, no tienen un sitio activo, sino que las vesículas, porque las vesículas no tienen una liberación en una orientación o un lugar determinado. Esa es la gran diferencia con la sinapsis que vamos a ver o vamos a revisar en la placa motora terminal, o sea, del sistema somático. Bien, acabamos de ver cómo es la terminal nerviosa del sistema nervioso autónomo. Ahora, repasemos cuál es la terminal nerviosa en el caso del músculo esquelético, la unión neuromuscular o placa motora terminal. Ustedes pueden ver cómo esos axones mielinizados pierden la vaina de mielina y se van a poner en contacto con la membrana de la célula muscular estriada. Esas membranas de las células musculares estriadas presentan hendiduras que van a aumentar la superficie o área de contacto con el neurotransmisor. Esto va a aumentar la eficiencia. En este caso, la distancia que hay o que va a recorrer el neurotransmisor para unirse al efector es la misma, o sea, y es bastante estable. Gran diferencia con lo que ocurre con la sinapsis en el caso del sistema nervioso autónomo. Bien, con esta imagen ustedes tienen que claramente nos está diciendo, tenemos fibras pre y postganglionar que se diferencian en la longitud. Por otro lado, nosotros estamos viendo que en el caso del simpático hay que tener siempre en cuenta que tenemos una forma que es igual a la del parasimpático, pero el sistema nervioso simpático llega hasta la médula adrenal, donde las células cromafines liberan adrenalina y noradrenalina que la liberan a la circulación. O sea que nosotros tenemos adrenalina y noradrenalina como neurotransmisor y también como hormona. Recordando que esto indudablemente va a aumentar la cantidad de estructuras o se aseguran
que llegue adrenalina a todas las estructuras de nuestro cuerpo. Gran diferencia con el sistema nervioso parasimpático, que no tiene acetilcolina como hormona. Simplemente en este punto vamos a recordar que en el caso del sistema simpático con respecto al parasimpático, sus actividades son antagónicas, o sea, son opuestas. Esto es muy importante. Y por otro lado, por ejemplo, pulmón y corazón actúan, la actividad simpática, o sea, la estimulación simpática va a aumentar la actividad, mientras que para el aparato digestivo la va a disminuir. Esto es muy importante para la realización de algunas actividades. Por ejemplo, cuando se realiza un ejercicio o actividad física, tanto el corazón, nosotros sabemos que tanto la actividad cardíaca como la respiratoria deben aumentar, y la actividad digestiva va a disminuir. De hecho, por eso no se puede salir a correr una vez que recientemente hayas comido, y esto va a permitir o coordinar funciones que indudablemente que no se pueden realizar juntas. De ahí la importancia que tiene. Bien, ¿cómo van a actuar el sistema nervioso autónomo? ¿Cuál sería su principal manera? A través del reflejo autónomo. ¿Cómo lo haría? A través del arco reflejo. Tal como vimos para el somático, es necesario que una vez que lleva la información a través de la fibra sensitiva, no es necesario que llegue al cerebro, sino que a nivel de médula o a nivel del tallo del encéfalo, esos estímulos van a activar a motoneuronas, ya sea en el tallo o en la médula, y después posteriormente el cerebro se va a enterar de lo ocurrido y las respuestas que tuvo. Bien, simplemente en esta imagen recordamos cuáles son los componentes del arco reflejo, que comenzamos con el detector, o sea que sería cuáles nuestros sensores o nuestros receptores sensoriales, una vía aferente o sensitiva, el centro coordinador, o sea el lugar que puede ser la médula, puede ser núcleos del tallo del encéfalo, una vía eferente, o sea motora, va a llegar al efector, que en este caso va a ser músculo liso, músculo cardíaco o glande. Y por último, ¿cuáles serían nuestros efectores viscerales? O sea, ¿cuáles serían nuestros efectores viscerales? Por ejemplo, el músculo cardíaco. ¿Cómo regular la presión arterial? Lo haría por un lado con el corazón, y por otro lado regulando el diámetro, luz de los vasos, modificando las frecuencias respiratorias, modificando la actividad digestiva, la velocidad de digestión, la función de vejiga urinaria. Es decir, son numerosos procesos que van a ser controlados por medio de estos reflejos. En conclusión, si nosotros entendimos el proceso que acabamos de ver, podemos claramente entender el resumen en estos cuadros. ¿Cuáles serían las diferencias entre la vía somática y la vía autónoma? Si nosotros seguimos el sentido del flujo de la información, el sentido del flujo de la información es la misma, ¿cierto? O sea, tiene la vía efectora o motora es la que se modifica. El número de neuronas entre el sistema nervioso central y el efector, en el caso de la vía somática, es una sola, y en el caso del autónomo son 2 neuronas. La vaina de mielina tiene la fibra preganglionar, en el caso del simpático y parasimpático, y la posganglionar no tiene mielina, mientras que para el somático la fibra es mielinizada. La situación de las fibras periféricas. Las fibras son conducidas tanto en el caso de la vía somática, por los nervios craneales y los nervios raquídeos, y en este caso sería igual para el sistema nervioso autónomo. En el efector en la vía somática es músculo esquelético, en el otro ya hemos dicho que es músculo liso, cardíaco y glándulas. Los neurotransmisores con el efector en la vía somática es acetilcolina, y en la del sistema nervioso autónomo con el simpático es adrenalina y noradrenalina, y en el caso de parasimpático es acetilcolina. Y por último, ¿cuáles serían las diferencias entre el sistema simpático y el parasimpático? Acá, la acción
En el parasimpático conserva y restablece la energía, mientras que en el simpático nos prepara para la emergencia, para la huida. El origen de las eferencias. Cerca del efector, en el caso del parasimpático, y del simpático lejos del efector. La localización del ganglio. Acá es claro y es necesario que recuerden el otro nombre, de ahí su importancia. En el parasimpático era cráneo sacro y en el simpático tóraco lumbar. El neurotransmisor en el ganglio es el mismo, acetilcolina en ambos. Las fibras preganglionares en el caso del parasimpático es larga y mielínica y en el simpático es corta y mielínica. Las fibras postganglionares son amielínicas, pero en el parasimpático es corta y en el simpático es larga. El neurotransmisor periférico, o sea, con el efector, en el parasimpático es acetilcolina y en el simpático es adrenalina o noradrenalina. Y en el control superior, o sea, quién es el centro que ejerce el mayor control sobre los núcleos pertenecientes al sistema nervioso autónomo, es el hipotálamo en especial. Bien, esperando les sirva y creyendo que son simplemente las bases lo que ustedes tienen con esto. Cualquier problema estaremos para ayudarlos a seguir caminando acerca de los secretos del sistema nervioso.